¿Todo bien? ¿Sí? Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Zacarías. Estamos estudiando los profetas menores y hoy estamos en este libro de Zacarías que pues es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque pues este libro en su primera parte nos presenta 8 visiones. 8 visiones que se le dieron a un profeta llamado Zacarías. Y el propósito de estas visiones es alentar al pueblo de Israel que en ese momento acababa de regresar del exilio o del cautiverio. Después de pasar 70 años en Babilonia, el Señor trae de regreso a su pueblo a Jerusalén, a la tierra prometida. Pero las cosas no sucedieron como ellos esperaban. Así es que hubo una etapa de desánimo en ellos, y ahí es donde entra la voz profética de Zacarías. Y para alentar al pueblo, pues les habla acerca de estas 8 visiones que el Señor le dio. Y estas visiones, pues tienen ese propósito y ese fin de recordarles las promesas de Dios. Les lleva a que ellos tienen que permanecer fieles al pacto que el Señor ha hecho con ellos. Y pues la verdad que vamos a estudiar hoy la tercera y cuarta visión. Vamos a estudiar 2 visiones. A esta serie o a este estudio de estas visiones le hemos puesto alentados por sus promesas, y hoy vamos a estudiar la segunda parte. ¿Cómo se llama el estudio de estas visiones? Di conmigo: alentados por sus promesas. Alentados por sus promesas. Los judíos del tiempo de Zacarías sentían que Dios les había abandonado. Esto porque sus circunstancias de ruina eran contrarias a lo que el Señor les había hablado. Eran contrarias a esas promesas de restauración que ellos habían escuchado. Entonces las visiones tienen ese fin de mostrar la agenda de Dios, de mostrar la agenda divina, de mostrarle a los lectores que aunque ellos no lo vean, Dios está actuando a favor de ellos. En las visiones también se hace evidente algo más. ¿Sabes qué se hace evidente también? Que Dios no cambia. Dile a tu vecino: Dios no cambia. Se hace evidente aquí que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre será el mismo. Él no cambia. Algo que también vemos aquí es que Él es fiel a su palabra. Las visiones también afirman que Dios tiene un propósito con su pueblo. Reiteradamente, una y otra vez, lo que muestran estas visiones a los receptores, a los destinatarios principales, les muestra que Dios tiene un plan con ellos. Así como estas visiones también hablan en cierto sentido a nuestras vidas, porque hay cumplimiento de estas visiones que nos alcanza a nosotros como pueblo de Dios, como el Israel espiritual, como la iglesia de Jesús. Así es que tienes que saber esto, que el Señor va a cumplir sus planes, y Él tiene un propósito con Israel, y nada ni nadie podrá impedirlo. Ni sus enemigos, ni las guerras, ni la política de ese entonces, ni el factor, no hay ningún factor humano que pueda cancelar los planes de Dios. Así es que yo no sé cómo está tu corazón el día de hoy, pero si tú estás aquí y estás atravesando un desierto en tu vida espiritual, te sientes sin rumbo, crees que todo te sale mal, crees que Dios te ha abandonado, te sientes sin esperanza, te sientes que las cosas van de fracaso en fracaso, tienes que leer Zacarías. Afiánzate de estas promesas de Dios que están aquí en el libro de Zacarías. Hay muchos aquí que ya traemos un chip de derrota, ya traemos un chip de puras malas noticias, ya traemos un chip implantado de todo está mal, todo es un desastre, todo va por ningún lado y pareciera que no hay esperanza de nada. Pues sabes que la palabra de Dios nos dice que sí hay esperanza, y la esperanza para nosotros es Cristo. Y Él no nos ha soltado, el Señor no nos ha abandonado. Y tú tienes que saber esto en medio de la tribulación que estés viviendo, de la desesperanza, de la crisis que estés atravesando. Te tienes que recordar de las promesas de Dios. Tienes que ser alentado y permitir que tu corazón sea alentado por Él.
Así es que vamos a, vamos a ir al capítulo 2 de Zacarías. Espero que tú y yo seamos retados a caminar por fe cada día. Espero que tú y yo seamos retados el día de hoy a poner nuestra mirada en Cristo. Espero que tú y yo seamos retados a arrepentirnos delante de Dios si le hemos fallado. Espero que tú y yo seamos confrontados con nuestra actitud al momento de presentarnos delante de Dios y poder decirle: Señor, perdóname porque no he visto ni me he afianzado de tu mano y no he creído del todo que tú eres el que edifica, que tú eres el que restaura. Así es que yo espero que el Señor haga una obra en nosotros el día de hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Sí, que el Señor haga algo en nuestros corazones. Yo realmente lo necesito. La primera visión se llama llamamiento a los cautivos. ¿Cuál es la primera visión? ¿Cómo se llama o cómo se titula? Llamamiento a los cautivos. Aquí en la Reina Valera 1960 dice así, de esta forma. Tal vez tu traducción diga de otra manera, pero vamos a leer todo el capítulo, y este capítulo abarca 13 versículos, y vamos a estudiar estas dos visiones, empezando por esta. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Verso 9. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones en Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda la tierra delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tus planes no se detienen, porque tú no cambias, porque tú eres fiel, y porque tú sigues, Señor, cumpliendo al pie de la letra fielmente lo que has hablado y lo que has prometido. Señor, en esta tarde, Padre, yo te pido por cada corazón en este lugar. Padre, atráenos a ti, enfócanos en ti y llévanos a vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a tus propósitos. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a poder profundizar más en estas verdades que tú has declarado en tu palabra escrita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más o menos entendió de lo que se trata esta primera visión? ¿Sí? ¿Alguien se está armando el cuadro en su mente de qué es lo que está sucediendo aquí? Los primeros versos nos dicen que hay un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y la razón por la cual este ángel tiene este cordón o este cinta métrica, lo pudiéramos decir en nuestros tiempos, traduciéndolo a nuestros tiempos, es como un metro que está en su mano. Y él dice que la razón por la cual este ángel tiene, o este varón tiene este metro en sus manos, es porque va a medir algo. ¿Y qué está midiendo él? Va a medir la anchura y la longitud de Jerusalén. Y algo que se muestra en la Biblia cuando se usa esta figura
que Dios está midiendo algo, esto significa sencillamente que Él está preparado y dispuesto para actuar nuevamente en favor de aquello que está midiendo. El medir en el contexto bíblico significa que el Señor está sondeando el estado espiritual de alguien y está dispuesto a actuar en base a la necesidad. Así es que lo que está diciendo aquí esta visión, esta tercera visión, que al igual que las otras visiones, que Dios está dispuesto a reedificar el templo y la ciudad. Pero aquí la promesa, al recordar la intención de Dios sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, aquí está, en esta visión se ven otros elementos, se ve más clara la intención de nuestro Dios. Aquí dice que la ciudad va a ser bendecida, va a ser prosperada, de tal manera que habrá abundancia de habitantes o abundancia de hombres y abundancia de ganado. O sea, va a haber riqueza de tal manera que rebasará los muros de la ciudad. ¿Sí? La bendición que se está disipando aquí es que esta ciudad habría de ser extendida y que crecería más allá de sus muros. O sea, realmente habría mucha bendición. Algo que podemos ver y que yo creo que te ha pasado a ti y a mí también cuando leemos promesas de Dios, es que realmente reta nuestra fe. ¿Por qué? Porque no te olvides que quien está escuchando esta visión, que Zacarías está hablando a un pueblo que está totalmente desanimado. ¿Por qué? Porque su realidad es devastadora, su realidad es de ruina, su realidad es de escasez, su realidad es de imposibilidades. Entonces Zacarías se acerca a ellos y les dice: miren, estos son los planes de Dios. Esta ciudad va a crecer, esta ciudad se va a multiplicar. Aquí va a haber bendición de Dios de tal manera que esta ciudad no va a poder contener esa bendición. Por lo tanto, los muros no van a poder rodear la ciudad, porque esta va a crecer y crecer y crecer. Entonces un judío dice: ¿cómo va a ser eso posible? No te puedo creer eso, Zacarías. Porque mírame, ¿cómo vamos a pasar de estar en esta condición a eso que tú estás hablando? Yo simplemente no lo creo. Entonces caemos en una realidad importante en esto. Toda promesa de Dios requiere su medida de fe. ¿Sí o no? Toda promesa de Dios requiere cierta medida de fe de nuestra parte, pero también requiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, nuestros paradigmas, todo eso que está en nosotros y que nos ha acompañado toda la vida. Requiere que eso se deseche para poder abrazar estas promesas de Dios. Déjame avanzar en la visión para poder entender esto, porque dice el verso 4 en la parte B: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Ponte en la mente del judío nuevamente. Está escuchando, ¿sabes qué? No va a haber muros en esta ciudad. No va a haber muros. Ahora, se requiere un cambio de pensamiento, porque para un judío eso es inconcebible. Recuerda, en ese entonces una ciudad sin muros era algo inconcebible. De hecho, una ciudad sin fortaleza, una ciudad sin un muro que la proteja, es una ciudad débil, es una ciudad expuesta. Entonces Zacarías está diciendo: no van a tener muros, aunque ustedes estén acostumbrados a ver muros, porque Dios será el muro para ustedes. El Señor les va a proteger, el Señor les va a guardar. Pero en ese entonces eso no se concebía de esa manera. ¿Por qué? Porque las murallas en las grandes ciudades en la antigüedad, en la historia antigua, eran distintivas. Eran distintivas por sus murallas. O sea, de hecho, una ciudad que estaba segura, que podía crecer, que podía prosperar, era una ciudad bien amurallada. Entonces Zacarías se está presentando con ellos como diciendo: eso no más, porque el Señor nos guardará, el Señor nos protegerá. Todas las ciudades en la antigüedad, aunque sabemos que ahorita Jerusalén no tiene muro, pero en la antigüedad Jerusalén sí tenía muros, porque era necesario. Yo sé que ahorita eso no se concibe. ¿Por qué? Porque hay amenazas mucho mayores. Las guerras se pelean de forma diferente.
Ahorita, pues simplemente un misil, así tenga su muro más alto del mundo, pues simplemente un misil destruye todo lo que hay adentro. Las guerras se pelean de otra manera. Pero en aquel entonces, para un judío, eso era algo inaudito. ¿Sí me está siguiendo con esto? Entonces, toda promesa requiere cierta medida de fe, requiere ese cambio de pensamiento, requiere que nosotros nos descansemos en el Señor y confiemos en Él, por muy irónico que esto parezca en ese momento a nuestros oídos. Dice el verso 5: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dios estaba prometiendo que no solo sería una protección alrededor de la ciudad, sino que más está prometiendo Dios aquí, que estaría en medio de ella. Dios será ese muro de fuego alrededor de ellos. Es un muro por el cual no se puede entrar. La ciudad puede descansar en que nada les pasará. En otras palabras, la ciudad está tan segura como si esta ciudad tuviera los muros más fuertes. Dios les dice: no se preocupen, no se preocupen, yo estoy con ustedes, yo soy su protección, yo soy su fortaleza. Ahora, realmente Dios cumplió a corto plazo esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque la ciudad de Jerusalén duró varias décadas sin sus muros, y tenían amenazas, tenían sus enemigos que estaban en contra de ellos, pero Dios los guardó hasta el momento en que levanta a un hombre como Nehemías y reconstruye los muros de Jerusalén en el 458 antes de Cristo. Pero todos esos años Dios protegió a Jerusalén. Dios cumplió a corto plazo eso. Pero sabes, también vemos que el Señor está como un muro alrededor de nosotros el día de hoy. El día de hoy. ¿Cuántos han sentido la protección de Dios en sus vidas? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha guardado el día de ayer y el día de hoy? Y miren, yo sé que no podemos jugar con esto, ni podemos manipular esto de tal manera que digamos Dios siempre va a hacer las cosas de esta manera. Déjame decirte, escuché dos experiencias. El día de ayer escuché el testimonio de un joven que dice: iba manejando, nos atacaron en el camino, pero justo cuando yo me agaché a recoger algo, entraron unos impactos y esas balas no me tocaron. ¿Sí? Y luego justo ahorita escuchaba el testimonio de una hermana que dice: mira, ¿sabes qué? Enfrente de mi casa mataron a 2 personas en estos días, pero ¿sabes qué? Ahí estaba mi sobrina bueno, más bien quería salir mi sobrina a determinada hora y el Señor la guardó y no fue tocada por esas balas. ¿Sí me explico? Y hay muchas escenas y testimonios de lo que Dios hace en favor de nosotros. Pero esto no significa que cuando venga la crisis o cuando venga una situación vamos a decir: ay, Dios no está conmigo. No, sino que son testimonios que sí tenemos que reconocer que el Señor obra en favor de nosotros, pero tampoco sin caer en el exceso de decir nada me va a pasar. ¿Sí me explico? Gloria a Dios por esos buenos testimonios, gloria a Dios por esas experiencias donde el Señor sana, donde el Señor provee, donde el Señor protege. Pero también cuando no lo haga, aún así sabemos que Él está con nosotros. ¿Sí? Porque Él es nuestro protector, porque Él es ese muro de fuego en derredor de nosotros. Que eso no se nos olvide, iglesia. Que eso no se nos olvide. Es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Les está diciendo que Dios es su seguridad y que pueden confiar en Él a pesar de las circunstancias adversas, por muy difíciles que éstas sean. Confía en el Señor, iglesia. Confía en el Señor en medio de este tiempo que muchos pueden estar enfrentando desánimo, pérdida, están de luto, están en crisis económica porque el negocio no ha ido bien, porque te has endeudado a raíz del contagio, te ha tocado hacerte estudios muy caros, te ha tocado hospitalizarte, te ha tocado conseguir un tanque que te lo vendieron en cantidades exorbitantes, te ha tocado ser fruto de toda esa avaricia de todas estas personas que comercializan los medicamentos y los suben muy altos. No sé, todas esas cosas que pueda haber en tu corazón. Pero Dios está contigo, iglesia. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Dios está con nosotros, porque Él prometió para este pueblo y para nosotros el día de hoy ser un muro de fuego. Versos 6 al 9. Huid de la tierra del norte, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Aquí hay una advertencia de salirse de Babilonia, de huir de la tierra del norte y regresar a la tierra de Jerusalén. ¿Por qué la urgencia de salir de Babilonia? Bueno, porque Dios levanta su mano sobre las naciones que despojaron a su pueblo. Dios trae juicio sobre las naciones. Y por eso Dios habla a través de Zacarías a aquellos que estaban en el cautiverio. Muchos judíos se quedaron en Babilonia, pero Dios dice: yo voy a juzgar a esta nación también, porque ellos provocaron la ira de Dios. Entonces aquí se ve en el verso 8, que aquel que toca su pueblo, Dios lo toma como como una ofensa personal. Dice aquí que Dios se levanta su mano sobre las naciones que despojaron a su pueblo, porque el que os toca, dice aquí, toca a la niña de su ojo. Esta es una expresión fuerte de amor y de misericordia de Dios hacia sus escogidos, su especial tesoro. Él toma lo que se hace contra ellos como un ataque en contra de la parte más sensible de su ojo. Éxodo capítulo 19. Vea tu Biblia, por favor. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Y quiero leerte este texto, o que al leer este texto pensemos y entendamos que el Señor escogió a Israel, no porque Israel era bueno, no porque Israel fuera grande, no porque Israel fuera poderoso, no porque Israel hubiera hecho algo que le agradara a Dios. En realidad, en el contexto bíblico siempre vamos a ver que a Dios le plació escoger esta nación y lo tomó como su pueblo, aunque era pequeño, aunque no había nada de especial en ellos. Dios los escogió, y nosotros reconocemos que lo que Dios hace es bueno, y Él lo hizo con el propósito de mostrarse a las naciones a través de ellos. Dice aquí el verso 5 y 6 del capítulo 19 de Éxodo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué dice ahí? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. O sea, estos que estaban aquí en el desierto, en el monte Sinaí, en las bases de este monte, tenían que transmitir esto de generación en generación. El Señor nos escogió, somos el especial tesoro de Dios. Así es que eso es algo que podemos ver en la Biblia, como a pesar de las faltas del pueblo de Israel, el Señor sigue siendo fiel a sus promesas. El Señor sigue guardando el pacto que hizo con un Abraham, que hizo con un Isaac, que hizo con un Jacob y con un José después. Y esto se fue transmitiendo de generación en generación. El Señor prometió esto, y a lo largo de la historia hemos visto que el Señor lo ha cumplido, y el Señor sigue siendo fiel. Pero como ellos son un vaso de bendición para las naciones, tú y yo somos alcanzados con esta bendición, porque ahora tú y yo somos ese Israel espiritual. Tú y yo somos ese pueblo que salió de ese pueblo terrenal, y la bendición que salió de ese pueblo nos alcanza a nosotros, y esta bendición es Cristo Jesús. De ahí viene el Mesías, ahí nació nuestro Salvador. En Belén se pudo presenciar el nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pero también en Jerusalén pudo presenciar la muerte del Rey, del Redentor del universo. Así es que eso le debemos a Israel. Dicen los versos 10 al 13 de manera parafraseada, avanzando: canta y alégrate, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti,
y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Esta es la palabra de aliento con la que cierra esta tercera visión. Estas palabras de esperanza y aliento para el futuro habrán alegrado los tristes corazones de los contemporáneos del profeta Zacarías, pero también no sirven de aliento para nosotros hoy. El cumplimiento completo de esta visión pues no se ha dado aún. Estamos en espera de que el Señor cumpla a totalidad esta visión. Y va a ser cuando Cristo venga y donde su gloria se manifieste sobre su ciudad santa, y sobre cuyos súbditos son personas de todas las naciones. Dice aquí, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Está hablando de ese día cuando Cristo regrese. Está hablando de que muchos de muchas naciones se gozarán, se unirán a este gobierno justo de parte de Dios. Dios en su iglesia ha escogido una representación de todas las lenguas, de todas las etnias, de todos los pueblos, para morar en medio de ellos. Esta es una esperanza muy hermosa, ¿a poco no? Imagínate estar adorando a Dios con alguien de la India, con alguien de China, con alguien de, no sé, de Yemen, con alguien de Norteamérica, con alguien de Centroamérica, con alguien de Europa. Imagínate todos juntos, todas las naciones ahí representadas, todas las lenguas, todos los dialectos, o sea, todo, y un mundo de personas adorando y glorificando a Dios en diferentes idiomas. Toda la tierra representada ahí. Wow, ¿no es esto glorioso? Pues esto es lo que nos está diciendo aquí el profeta Zacarías. Dice Apocalipsis capítulo 7 verso 9 acerca de esta misma visión: una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esto es lo que ve Juan al final de los tiempos. Esto es lo que ve el apóstol Juan en esa isla de Patmos. Es lo que ve al final. Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos. El deseo de Dios para bendecir a Israel no tenía la intención de terminar con Israel, sino que los quería usar como un canal de bendición para muchas naciones. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, por favor. Dicen los versos 4 y 5. ¿Ya estás ahí en Romanos? Vamos a leerlo rápidamente. Fíjate lo que dice aquí. 4 y 5 de Romanos 9. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Fíjate, a ellos les pertenece esto. O sea, es el medio por el cual Dios trajo estas cosas a nosotros. Dice el verso 5: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está. Entonces Dios usa a Israel como ese canal de bendición. Y bueno, al escuchar esta promesa esperanzadora, el pueblo debe de estar animado, porque Dios estará en medio de ellos de una manera poderosa, como ellos lo habían anhelado. Como ellos tanto estuvieron expectantes, ahora se va a cumplir. En el final de los días, Dios va a establecer su reino. Ve Apocalipsis 22, versos 3 al 5. Y fíjate lo que dice al final de este libro el apóstol Juan: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Hablando de Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Y sus siervos les servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor, ¿qué cosa? Dice ahí, los iluminará. Di conmigo, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Yo no sé si a ti te emociona esto. Yo no sé si a ti te ayuda a escuchar esto en estos días.
Porque tú quisieras una respuesta para tú aquí y ahora. Tú quisieras que llegara ese dinero que tanto necesitas. Tú quisieras que llegara esa sanidad que tanto necesitas. Pero es precisamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Poner nuestra mirada no en las circunstancias, sino en lo que Él está haciendo. Porque su agenda divina no para. Sus planes siguen vigentes. El Señor está actuando. Está estableciendo una iglesia. Y eso nos tiene que alentar a nosotros. Eso nos tiene que motivar a nosotros para continuar adelante y poner nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las terrenales. Así es que vamos a la segunda visión. Vamos a la segunda visión. La visión del sumo sacerdote Josué. Dicen los primeros 3 versos de este capítulo 3. La segunda visión. Ve ahí a tu Biblia, por favor, regresa a Zacarías. Y vamos a leer paulatinamente el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 3 versos. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. En esta cuarta visión, ahora Zacarías ve ¿a quién? ¿Sí lo notaron? ¿A quién ve? ¿A quién ve Zacarías? A un hombre. ¿Quién era este hombre? Di conmigo Josué. Di conmigo Josué, el sumo sacerdote. ¿Sí? Pero también hay otros participantes en esta escena. Hay otras personas en esta misma escena. Otro de ellos es Satanás, quien al parecer está ahí señalando que Josué no es apto para estar delante del Señor en ese cargo, porque sus vestiduras, ¿cómo se encuentran? Sucias. ¿Qué significa sucio? Contaminado. Aquí mi traducción dice vil, inmundo. Y tú sabes que en el Antiguo Testamento la demanda para el sumo sacerdote era que tenía que estar vestido con vestiduras sin mancha. Y todo aquello que estuviera sucio, contaminado, no era aceptable delante de Dios. El sumo sacerdote debería de estar vestido con vestiduras especiales. Este sacerdote que entraba al lugar santísimo, que entraba a la presencia de Dios, debía siempre estar con el atuendo específico, el atuendo que Dios había establecido para que pudiera ministrar delante de su presencia. Y cada parte de su atuendo, cada parte de su vestimenta tenía un significado. La ropa, aún su ropa interior del sacerdote, era especial, de cierta tela, de lino fino, del más caro de Egipto. Aquel lino que había sido cosido de una forma especial y que no era mezclado con otras cosas. Todo esto simbolismo de la pureza requerida por parte de Dios para su sumo sacerdote. ¿Sí me está siguiendo con esto? Entonces aquí hay algo contradictorio. Este sumo sacerdote Josué no está cumpliendo, y ahí está Satanás acusándole. ¿Cómo vas a usar a este? ¿Cómo es posible que sigas delegando tu gloria, que sigas usando a este hombre que no está en la mejor condición? Porque este hombre representa a Israel. Este Josué está en representación del pueblo, y es como si Satanás estuviera diciendo: ¿cómo sigues usando a Israel para promoverles bendición, para derramar tu gloria sobre ellos? Y mira cómo te pagan, mira cómo están descarriados, mira su rebeldía, mira su pecado, mira su maldad. ¿Cómo es que sigues actuando en favor de ellos? Pero ante la acusación, ¿cuál es el veredicto de Dios? Sí, tienes razón, Satanás, porque Satanás tenía razón, ¿sí o no? Y aquí es donde vemos figuras de Cristo. Aquí es donde apreciamos y nos lleva Zacarías a poder ver la gracia y la misericordia de Dios. Sigue diciendo la visión: Jehová te reprenda, oh Satanás, el que ha escogido a Jerusalén te reprenda. O sea, Dios no cae en las provocaciones de Satanás, al contrario, le reprende. ¿Sabes qué? Tenemos un acusador, es verdad, se llama Satanás. Satanás, el diablo, son buenos términos para poder decir el adversario, el opositor, el acusador, el mentiroso.
Y Satanás es eso, y está ahí acusándonos constantemente delante de Dios. Pero sabes que también hay otra realidad espiritual. Tenemos un gran defensor. ¿Cuántos creen esto? Tenemos un gran defensor. Estamos leyendo en Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Tú dirás, ¿qué es eso? Tal vez tú estás aquí acompañándonos apenas algunas semanas y no tienes ninguna idea de lo que es Antiguo Testamento y esto de los sacerdotes y sacrificios, y no entiendes ni una palabra de lo que estoy hablando. Pero quédate con esto. Tienes que venir a los pies de Jesús para tener una relación con Él y ser adoptado como pueblo, como real sacerdocio, como especial tesoro. Y una vez que estás en esa condición de hijo, el Señor intercede por ti, y esa es la esperanza de la que estamos hablando. ¿Me estás siguiendo con esto? Esta visión nos enfoca en Jesús, el Hijo de Dios, que ante su propio Padre nos defiende de las acusaciones de Satanás. Jesús solo defiende a los suyos, discúlpame, pero si no eres parte de su pueblo, si no eres parte de la familia espiritual, si no eres parte de su iglesia, pues no entra esta promesa o no aplica esta promesa para tu vida. Pero hay esperanza, puedes ser parte. Arrepiéntete de tus pecados el día de hoy y ven a Jesús y empieza una relación con Él, ríndete delante de Él y puedes ser parte. Así es que todos somos invitados a esto. Aquí se ve que Jesús defiende a los suyos, y hay una escena en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 versos 31 y 32. Ve a tu Biblia, por favor. Agarra, ojéala. Tienes que saber dónde están los libros de la Biblia. Así es que no dejes de usarla. No dejes de tomar tu espada, y hay que saberla manejar. No solamente buscar el libro, sino también que el Señor nos ayude a poder recibir lo que Él ha establecido ahí para nosotros. Dice Lucas 22, 31 y 32, en el contexto de que Dios intercede por nosotros. El Hijo de Dios intercede por nosotros. Dijo también el Señor, hablando de Jesús, dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué cosa? A ver qué dice ahí, iglesia. Que tu fe no, ¿qué? No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró por Pedro y estuvo con él cuando Satanás le acusó, y él intercedió por él. Cristo intercede por nosotros. Puedes decirle a tu hermano: ¿sabes qué? Cristo intercede por nosotros. Dile a tu vecino: Cristo intercede por nosotros. Dice Carlos Spurgeon con respecto a esta visión y esta acusación de Satanás hacia su pueblo. Él no espera hasta que el caso se ha vuelto en contra de nosotros para expresar su sentir, sino que Él siempre está bien presente para ayudar en el tiempo de angustia. Él conoce el corazón de Satanás, está hablando de Dios, siendo Dios omnisciente, y mucho antes de que Satanás pueda acusar, Él saca la petición, la bendita petición a nuestro favor, y se mantiene en la acción hasta que Él da una respuesta, la cual pondrá en silencio cualquier acusación. Dice en los versos 4 y 5 del capítulo 3 de Zacarías: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Fíjate, el veredicto de Dios ante la acusación de Satanás no es desechar, no es condenar, sino dice Dios: voy a cambiarte tus vestiduras y voy a decir lo que dice aquí textualmente: he quitado de ti tu pecado. Este es
un cuadro de los más hermosos que podemos ver en el Antiguo Testamento. Este hombre, un hombre que era importante en la nación y que representaba a la nación, el sumo sacerdote, manchado por los pecados de su pueblo, acaba de ser absuelto por el Señor. Dios había decidido dar una nueva oportunidad a Israel y a este sumo sacerdote. Dios, por amor a sí mismo, por amor a su nombre, estaba borrando los pecados de su pueblo. Y eso es algo que nos lleva a glorificar a Dios. Pero agregado a ello, ¿qué más hizo Dios? Dice que le da ropa nueva, le dio un vestido nuevo, ropas de gala, unas ropas para una celebración. Escuchen lo que Dios hace en favor de nosotros. Esto es figura de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Muchas veces, como creyentes, nuestra conciencia nos acusa. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo es traer convicción de pecado. ¿Sí? ¿Me está siguiendo con esto? Es necesario que sintamos una carga, que nos sintamos mal, que sintamos vergüenza. De hecho, es necesario sentir una tristeza que es según Dios, que produce vida. Es necesario el trato del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero ahora hay otra parte en nuestra humanidad que tú tienes que tener cuidado. Cuando tu conciencia te condena y lejos de llevarte a Dios, te lleva a desánimo, te lleva a apartarte de Dios. Por ejemplo, ¿dónde andabas anoche? ¿Qué hiciste el día de ayer que ofendió a Dios? Claro. ¿Vas a ir a la iglesia el día de hoy? ¿Y qué es lo que dice tu conciencia? Ay, sí, vas a ir a cantarle al Señor. Y lo que estabas haciendo ahorita, ¿dónde lo pones? Qué hipócrita eres. ¿A poco sí vas a ir a dar tu cara ahí de cristianito cuando en realidad estás haciendo las cosas mal? Mira cómo eres, mírate, no vas a poder cambiar. ¿Me estás siguiendo con esto, iglesia? O sea, hay una acusación constante que tú debes de tener cuidado y decirle a Dios: Señor, te rindo esto. No significa que no pasa nada y cauterizas tu mente, tu corazón y sigues viviendo esa doble vida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en el Señor hay perdón de pecados. Y si hay pecado en tu corazón, tienes que ir a su trono, tienes que ir al lugar correcto, tienes que ir en busca de perdón. Dice primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no te quedes con esa condenación, porque ahí está Satanás acusándonos constantemente. Satanás no tiene poder sobre nosotros, pero a través de ciertos pensamientos, si tú le das oportunidad, te puede condenar y te va a separar de tus hermanos. Te va a llevar a que no asistas a la iglesia, te va a llevar a ser un cristiano que no adore, porque cree que no merece eso. ¿Sí me estoy dando a entender con esto, iglesia? Cuando en realidad debes de venir a su cruz, debes de venir al altar, debes de entregar todo ese pecado. Lejos de apartarte, debes de venir: Señor, perdóname. Te debe de llevar a ver su grandeza, te debe de llevar a ver su gloria, te debe de llevar a ver su paciencia, te debe de llevar a ver su fidelidad sobre tu vida. Pero que eso te ayude a despojarte de eso que estás batallando, pero no alejarte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el trato de Dios sobre nosotros, iglesia, porque el enemigo está para acusarte y tú mismo te acusas. Créele al Señor que Él te va a cambiar y te va a transformar, pero disponte. No, tampoco digas: bueno, Señor, cuando quieras aquí estoy. No, tampoco no. Tampoco camines tu vida cristiana de esa manera, porque aquí dice, la Biblia nos enseña que Cristo murió en la cruz por perdón de nuestros pecados. Acabamos de cantar que somos libres. Esa libertad la tienes que vivir todos los días, en tu casa, en tu trabajo, con los tuyos. Tienes que caminar en esa libertad. Si estás fallando como padre, dale, ora al Señor, busca su presencia, lee su palabra, documéntate en cómo puedes vivir en una mejor paternidad, en cómo puedes guiar
guiar a tu hijo en los caminos del Señor, cómo puedes orar por tu esposa, cómo puedes velar por la salud espiritual de tu familia. Pero no digas, yo no puedo, porque eso es caer en la acusación de Satanás. Es que me siento bien mal, me siento bien triste porque las cosas no van bien en la iglesia, porque las cosas no van bien en mi trabajo, porque las cosas no van bien en mi ciudad. ¿Qué voy a hacer? Ve a Jesús. Ve a Jesús. Él murió por nosotros. Él nos perdonó de nuestra maldad. Él lavó nuestros pecados a través de su sangre. En Él somos justificados, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Como creyentes, pues hay manchas en nuestra vida que el acusador aprovecha para sacar a la luz delante de Dios. Pero recuerda lo que el Señor ha hecho por nosotros. Romanos capítulo 10, verso 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia de Cristo está sobre tu vida si has creído en Él. Eres justo no por tus méritos, por los méritos que Él alcanzó. Dice el verso 6 y 7: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Aquí la promesa es que Josué, como sumo sacerdote, puede ministrar o estar delante de la presencia de Dios como están los ángeles en ese momento. Y esto nos lleva simplemente a caminar en una vida de obediencia a Dios. Juan capítulo 14, verso 15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Las bendiciones de Dios están disponibles. Y no es que nos ganemos la salvación por nuestros actos, pero una vez que somos salvos, una vez que hemos entrado en una relación con Cristo a través de la fe, esta fe demanda una obediencia a Dios. Esta fe demanda que vivamos para Él. Esta fe demanda que obedezcamos su palabra. Esta fe demanda que caminemos en obediencia. Dicen los versos 8 al 10: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Wow, quitaré el pecado en un día. No hay mejor manera de alentar al pueblo de Dios. No hay mejor manera de restaurar el ánimo de la nación como lo hace Zacarías, sino que Él los lleva a través de su desánimo y su condición, los lleva ahora que vean la cruz, que vean la obra de Cristo, que vean la obra del Mesías Redentor. No hay mejor manera de animar a alguien en estos días que presentándole a Cristo. Muchas personas buscan la clave del éxito. Muchas personas el día de hoy llegan a este lugar buscando la fórmula de la prosperidad, la fórmula de la paz. ¿Cuáles son los secretos? ¿Cuáles son las palabras ocultas para poder encontrar la paz? Yo quiero encontrar la paz interior. Déjame decirte que si no pones tu mirada en Cristo, no va a haber tal paz, aunque estés en el lugar donde se imparte esta verdad gloriosa. Pero importa mucho el corazón. Cada uno de vosotros convidará debajo de su vid y debajo de su higuera.
Esta es una expresión de un proverbio que significa prosperidad y paz. Finalmente la paz que el reinado del Mesías traerá. Dios es la respuesta, iglesia. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Promesas de restauración, promesas de bendición, promesas de edificación, promesas de hacer las cosas nuevas. ¿Alguien ha visto uno de estos programas? Estos programas donde, no sé, a carros viejos se les hace una restauración total. ¿Alguien ha visto estos programas? ¿Sí? ¿Qué se hace con estos vehículos que están picados, que están maltratados, que no tienen buena tapicería, que su motor no anda incluso bien, que anda tirando aceite? ¿Cómo salen estos carros después de que se termine el programa? ¿Cómo sale ese carro? Reluciente, recién pintado, con piezas nuevas, y aparentemente se ve, dice, wow. Pero sobre ciertos programas yo digo, restauran el carro totalmente. Hay piezas que las ponen nuevas, suspensión nueva, se hace todo nuevo. No solamente ese carro se ve bien, ese carro está bien, porque ha sido restaurado de todo a todo. Yo veo que el Señor hace eso con nosotros. Perdónenme el ejemplo, quizás es muy burdo, pero Dios nos restaura, no nada más por fuera. Dios nos restaura desde adentro. ¿Qué vas a hacer con estas promesas de restauración que estamos escuchando aquí? Cristo te restaura, iglesia. Cristo quiere reedificar tu matrimonio. Cristo quiere reedificar tu vida, pero no lo va a hacer si no vienes a sus pies. Y si ya estás en Cristo, deja de seguir viviendo una vida cristiana en derrota, en tristeza, en depresión, siendo acusado constantemente por el enemigo. Vive una vida como el Señor lo ha establecido, viviendo en sus propósitos, viviendo en sus planes. ¿Por qué no oras ahí en tu lugar? Y vamos a darle gracias una vez más al Señor por esta libertad, por estas bendiciones, por estas promesas. Y no se trata de que todo va a estar bien, porque pues muchas veces aunque vengan situaciones difíciles, aunque estén estas promesas, tú puedes estar olvidándote de ellas y no puedes conocerlas. Así es que aunque estemos en adversidad, aunque estemos en paz, aunque estemos en prosperidad, el Señor está en medio de nosotros. Ora en este momento ahí en tu lugar y dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tus promesas. Ayúdame a caminar en tus promesas. Ayúdame, Señor, a vivir en tus promesas. Ayúdame a vivir en tus planes. Ayúdame a vivir en tus propósitos. Ayúdame a caminar, Señor, conociendo tu voluntad. Ayúdame, Señor, a poder conocer tu corazón cada día más. Ayúdame a caminar en obediencia. Ayúdame a caminar en sumisión delante de ti. Padre, quita todo pecado de incredulidad de mí. Quita, Señor, toda falta de fe. Quita toda falta de confianza. Quita toda falta de dependencia en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Es libre en verdad. Al que